acá estamos, Radio Más Pilar, nos estamos acomodando porque vamos a volver a hablar de esto que tiene que ver con la toma de tierras en Guernica y que esta mañana más temprano hablamos con NECA, que nos contaba, ¿no?, lo que están viviendo, cómo lo están viviendo y qué va a pasar el 14 de octubre, ¿no? Ella decía que de aquí al 14 van a pasar es mucho tiempo y que seguramente alguna solución se va a dar. Esa es la esperanza que tienen aquellos que están en esta toma en Guernica. Y para hablar y para analizar y para saber a ver si hay alguna puerta de solución, algún planteo desde los distintos lugares del gobierno, estamos con Marcelo Gondel, que nos va a contar sobre este tema de la toma de tierras en Guernica y en otros lugares, por supuesto. Buen día, ¿cómo le va, Marcelo? Buen día, María José. ¿Cómo estás? Muy bien, a ver, cuéntenos, ¿cómo es el planteo? ¿Desde dónde se hace el planteo en la toma de tierras? Porque en este caso NECA nos decía que lo que ellos perciben es un poco de soberbia y que no pasaron 2 meses y que recién este fin de semana se acordaron de ellos para venir a hablar, una mesa de diálogo interrumpida. Bueno, a ver, cuéntenos. Bueno, ante todo habría que tener digamos, asumir ciertas cuestiones fundamentales en esta cuestión para, para entender quiénes participan de este problema, en manos de quién está la solución y cuáles son los fundamentos que están en juego. O sea, ante todo, a la población, a los que nos escuchan, le tiene que quedar claro cuál es la posición del gobierno. La posición del gobierno es, respecto a la toma de Guernica, es aceptar el fallo judicial y, por otro lado, respetar la propiedad privada. O sea, las tierras de Guernica no son tierras fiscales, estas tierras ocupadas no son tierras que no tienen dueño, sino que pertenecen a dos familias desde hace más o menos unos 100 años, que han ido heredando las diferentes partes que componen esas 16 hectáreas, perdón, esas 100 hectáreas, y se encuentran desde el punto de vista de todos los componentes del derecho de propiedad en regla. No son tierras que se encuentran abandonadas, ni impagas, ni nada. Eh, con lo cual no estamos tratando una toma de tierras que pertenecen al ferrocarril, o de tierras fiscales desocupadas, o de tierras que con propietarios fallecidos sin descendencia y sin sucesión. Esto tiene que quedar bien claro porque asumir que el gobierno va a respetar el derecho de propiedad en esta cuestión pone varias cuestiones en claro. Ahora, el gobierno no se corre del problema. Y de hecho, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires desde el año 2014, bajo una ley que es la 14.449 y sus modificaciones, la 14.875 y 14.939, que componen lo que se llama la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Esa ley se vota en el Congreso en el 2014, se reglamenta y estipulaba fundamentalmente el derecho a todos los habitantes de la población y por extensión a la nación, porque se ha buscado que todas las provincias tengan una ley adecuada a las necesidades. Obviamente son diferentes las necesidades de la provincia, pero en donde establece que hay un derecho constitucional a la vivienda digna, y acá se avanza más a que los habitantes del país, de la provincia en particular, tienen derecho al acceso al concepto de ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Al concepto de urbanidad, de servicios, de agua potable, de cloacas, etcétera, de nivelación de la tierra. Obviamente esto parece una cuestión, una quimera, pero la realidad es que nosotros tenemos una ley que así lo establece, sobre la cual no se puede hacer magia. Con independencia de lo que pudo o no haber hecho
el gobierno macrista durante los 4 años que tuvo de gobierno, que no es cuestión de esta discusión y no forma parte de este problema en forma directa. Creo que en ese sentido tenemos que empezar a mirar las soluciones realmente para adelante. El gobierno quiere actuar en ese contexto y la pandemia ha frenado a los ministerios involucrados en la ejecución de medidas, que no son medidas fáciles y que son medidas que demandan decisiones a largo plazo. Básicamente la solución que está buscando el gobierno de Kicillof, por eso se viene demorando digamos, el desalojo, y se quiere evitar un desalojo violento, es porque esa gente de algún lado tiene que ir. Entonces la estrategia que se está siguiendo es la siguiente. Se están ubicando, digamos, esta ley, la ley de acceso al acceso justo al hábitat, establece que los emprendimientos inmobiliarios que superen los 5.000 metros cuadrados, con posterioridad al año 2014, o sea, la promulgación de la ley, debían ceder un 10%, de 10 a 15%, depende de las características de su superficie, para vivienda social, o sea, para la construcción de barrios populares, pero tenían que hacerlo con infraestructura, o sea, con nivelación de suelo, con inclusión a los sistemas de cloacas y de servicios. Lo que se está buscando es, hay ubicadas, esto me consta, me informaron desde provincia, que hay unas 16 hectáreas ya ubicadas en Presidente Perón, en donde podría hacerse y es a donde se está trabajando ese movimiento, y lo que se está tratando de determinar es de los ocupantes de Guernica, definir cuáles pertenecen al partido de Presidente Perón para ser reubicados en estas tierras y determinar de qué partido son el resto de los ocupantes para trasladar la reubicación a esos partidos. Por eso se está tratando de ganar tiempo para poder dar una solución coherente. Cuando se habla de quienes han aceptado la reubicación, ese porcentaje varía de acuerdo al funcionario que se hable, lo han aceptado porque lo que se le está ofreciendo fundamentalmente es esto. Pregúntame todo lo que quieras y todo lo que te venga en mente, porque obviamente esto da para Sí, sí. hablar. Yo no sé si consideran este caso bisagra, o sea, me parece que se ha tenido en cuenta en los medios y ha llamado la atención a todo el mundo, ¿no? Esto de la toma de Guernica. No es la primera vez que hay usurpaciones y hay toma de tierras. Bueno, a ver, creo que nosotros estamos en una situación de política muy particular, que más allá de todas las desgracias que devienen de una sociedad politizada en términos de grieta y no politizada en términos de discusión de los problemas centrales y de las formas para solucionarlos, hay un devenir positivo dentro de todo lo negativo, que es que los problemas que surgen al politizarse en términos de grieta se sobrepolitizan y pasan a ser icónicos. Por ejemplo, hace 15 días estábamos hablando del problema policial, que lo hablamos con vos, y hoy el problema policial parece que pasó hace un año. Sí. Y en ese momento fue un detonante que parecía que, no sé, mañana teníamos un gobierno policial. Guernica pasa lo mismo, se vuelve un problema icónico. Generalmente los problemas icónicos en esa condición negativa de la esquizofrenia, de la grieta, también devienen en rápidas soluciones, en rápidas búsquedas de soluciones, que no siempre son las mejores, que no siempre son las más estratégicas en el largo plazo, pero las soluciones empiezan a forzarse a aparecer. A mí me consta la voluntad del gobierno
desde un primer momento, de atacar los grandes problemas de nuestra sociedad. Y uno de ellos es el problema del hábitat. Que ya, si vos me permitís, después lo vamos a desarrollar, pero quería acotar esto. Hay un punto de encuentro entre el problema de la protesta policial y el problema de Guernica, de la toma de Guernica. En ambos casos fueron cooptados por grupos extremos de diferentes signos. O sea, hay que separar en Guernica lo que son los movimientos sociales que desgraciadamente desde cierto lugar de la grieta se engloban como movimientos sociales a todos los que participan de esta movida. No es así. Los movimientos sociales tradicionales, Aníbal Verón, no sé, todos los que participan, la de los curas villeros, son movimientos sociales que trabajan permanentemente en la contención de una situación extrema de pobreza y de marginalidad en donde vive cada vez un porcentaje mayor de la población y que es una preocupación del gobierno y que claramente han ayudado a sostener la sociedad tanto en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, durante los 4 años del gobierno de Macri y durante esta pandemia. Ahora, en Guernica se ha infiltrado una izquierda extrema, muy similar a la derecha extrema que se infiltró en el problema policial. Porque más allá de que puedan estar dentro del sistema democrático y tener alguna representación devenida del sistema democrático, en el fondo su accionar está condicionado por la imposibilidad de poder lograr el objetivo real que tienen, que es llegar al poder. Entonces, las situaciones de caos forman parte de su modus operandi. Entonces, esto no puede dejar de verse, no puede dejar de verse de que el calentamiento del problema de Guernica está absolutamente contaminado de este tipo de infiltración, que es donde va a residir la violencia. No me cabe ninguna duda a mí, y creo que si cualquier persona que esté escuchando el programa, que se detenga un momento su pensamiento y haga una introspección, va a comprender de que no está en el ser de una persona que se arma un ranchito con 4 palos y uno nylon o con 4 chapas, enfrentar a una policía que viene a desalojarlo. La realidad, esa persona va a vivir temor, va a sumar a su condición de vulnerabilidad permanente el miedo instantáneo que produce esa situación. Quienes van a generar la violencia, quienes van a generar el caos, van a ser los violentos de ambos lados de ese extremo. Entonces, la prudencia con la que el gobierno está accionando tiene esas dos vías. Por un lado, ganar tiempo para encontrar una solución y también ganar tiempo para evitar un enfrentamiento. Hay mucha tela en esto. Evidentemente, hay un pensamiento fácil, a mí me viene a la cabeza también, de decir, bueno, al final lo que tenés que hacer es ir a hacer una toma en algún lugar y van a venir y te van a dar un terreno. La realidad es que la Argentina, y en eso la clase política, y en particular, y esto es un pensamiento personal, los partidos progresistas tienen que empezar a sacarse ciertos prejuicios de comprensión de la estratificación social que tiene la Argentina. Y hay que perderle el miedo a ciertos temas y hay que perder también ciertos dogmatismos como también hay con el tema seguridad. La realidad es que nosotros tenemos una estratificación social que no es la de hace 50 años atrás. Nosotros hemos perdido la movilidad social, hemos perdido la integración social que supimos tener. Nosotros ya no comparte el hijo del médico, el hijo del portero, el hijo del bombero, el hijo del policía, el hijo del pintor, el mismo escuela.
no porque no haya escuelas para eso, sino porque muchísimos de los que van, desde su abuelo no tienen trabajo, desde su abuelo viven en marginalidad, y hay un 50, 60, 70% de la población, ponele el porcentaje que quieran, que ha perdido desde hace muchos años el concepto de movilidad social. Entonces, y no lo ha perdido por falta de voluntad, lo ha perdido porque las condiciones sociales se modificaron, estructurales se modificaron. Entonces, claramente no podemos pensar que una clase media va a ir a ocupar terrenos y que le va a servir ir a vivir a un terreno en Presidente Perón. La realidad es esa. Ni tampoco se puede construir un edificio de Fonavi en donde vivan 5 estratos sociales diferentes, porque eso tampoco es realista. Y esto no es una visión clasista, es una lectura real de la sociedad que vivimos. Por eso el problema es tan difícil. Por eso el problema es de tan difícil solución. Por eso se ataca primero en los lugares más bajos, no solo por las carencias, sino porque en el fondo son de alguna manera los más fáciles de resolver. Bien, Marcelo, entonces entendemos que lo que están buscando es la reubicación y eso es una estrategia que va a llevar adelante el gobierno. El gobierno va a llevar esta reubicación. La idea básicamente es, ya te digo, ir ubicando a las personas en tierras digamos, si están dentro de este esquema que prevé la ley de acceso justo al hábitat, el gobierno va a comprar esos terrenos y esos loteos se los va a dar a la gente a pagar con créditos, no se los va a regalar. Y la idea es que esa reubicación se efectúe por partidos y en lugares en donde las condiciones las condiciones de vida no promuevan futuras tomas, no promuevan futuras migraciones. ¿No es cierto? Este es el punto. O sea, también habría que preguntarse por qué la gente fue a Guernica. Pero fue a Guernica porque cerca de Guernica hay ferrocarril, hay acceso al trabajo. O sea, las personas no No toman tierras donde no hay toman servicios. tierra porque sí. Claro, No la toman para criar gallinas. ¿Está claro. claro? En realidad, en este caso, porque hay tierras que sí toman y no son justamente de esta clase social, ¿no? Podemos ver grandes emprendimientos y demás que también no fueron exactamente limpios a la hora de tomar esas tierras, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? De inversionistas importantes. Pero porque claramente la lectura social no es la misma. O sea, ahora el incendio de Córdoba muestra que Fabián Di Santo tenía hechas sus cabañas románticas que ya figuran en un montón de revistas a lo largo de los años, en parte de terrenos tomados que están demandados. Sin ir más lejos, yo te puedo decir, yo tengo una casa en un country tomada desde el año 2013 y voy de sentencia en sentencia y no la puedo ejecutar. O sea, y te quiero decir, la gente está viviendo en un country. Sí, por O sea, eso, a o sea veces, sí, vamos a este punto. hacemos foco en Guernica en esta situación y todo el mundo hace foco ahí, pero en realidad toma de tierras no solo abarca a gente que necesita porque no tiene techo. Hay otros Bueno, vivos que lo han hecho, sí, en el sur se compran tierras frente a un lago y se toma el lago. O sea, claro, por eso. las percepciones, el tema en esto es no dejarnos llevar eh, por las primeras impresiones. Hay que tener un pensamiento crítico y hay que tener un pensamiento basado en la solución a los problemas. Y no puede haber soluciones mágicas para los problemas difíciles, ni fáciles. Eh, la, de alguna manera, quienes están en la extrema pobreza, quienes están en la marginalidad, no tienen tiempo para la estrategia. Esto está claro. No tienen tiempo para esperar las soluciones de largo plazo. Y tenemos una población en ese rango cada vez mayor. O sea, tomemos los porcentajes que dé la UCA, tomemos los porcentajes que dé el Ministerio de Desarrollo Social, los que dé la oposición. Nosotros tenemos entre un 20 y un 30% de la población al límite de la marginalidad.
y un 50% de la población al límite de pobreza. Y tenemos un índice de ocupación difícil de determinar en pandemia, pero que evidentemente ya está en 2 dígitos y con toda la gravedad que eso implica. Entonces, nosotros tenemos un gobierno que no llega todavía a su primer año de gobierno y que lo ha recorrido en pandemia. Y enfrenta cada problema en ese contexto, con la limitación de los recursos que se tienen y con la enorme energía negativa que tiene la carga de política destructiva y de oposición destructiva con la que se vive. Y en esto no solo es la oposición de otras fuerzas, también es vivir con el conflicto dentro de una coalición que tiene sus problemas a resolver y que tiene que andar sobre la marcha y que está en su primer año de ejecución y que enfrenta estos problemas también de la manera como se le presentan. Claramente, lo que demuestra los problemas que hemos tenido que enfrentar y los que vamos enfrentando es que hay que terminar con el pensamiento de que el gobierno tiene un pensamiento único. Claramente no lo hay. No piensa lo mismo Bernie que otro funcionario. No piensa lo mismo Massa que Cristina Kirchner. No, digamos, y esto es evidente. Es evidente que esa pluralidad a la larga va a ser enormemente provechosa. Pero hoy, para enfrentar ciertos problemas, parecieran que los problemas se magnifican. Pero esto tiene que ser visto por la sociedad. O sea, creo que tenemos un sistema político y un sistema institucional muy endeble. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que dilata una decisión que pone verdaderamente al sistema político absolutamente en duda. ¿Por qué? Porque si la Corte Suprema avala que se pudo nombrar jueces, localizar jueces por decreto, va a estar abriendo la ubicación de jefes por decreto para futuro. O sea, ¿cómo se van a invalidar los decretos a futuro si se validan estos? O sea, ¿cuál va a ser el rol del Consejo de la Magistratura? Plenamente va a ser una oficina de recursos humanos que va a evaluar la idoneidad de los jueces para ser nombrados, pero después, olvidémonos que va a tener peso. Entonces, creo que en ese sentido, toda la crisis política que el país está afrontando, también tiene su lado positivo, tenemos que salir con decisiones y con medidas y con una lectura realista y ver también qué rol está jugando la oposición, cuánto aporta la oposición en esto, que bueno, creo que también es una lectura que cada uno tiene que hacer. Yo soy partidario de no dar recetas, sino que las personas tengan pensamiento crítico y sean capaces de pensar por ellos mismos. Gracias, Marcelo, muy amable, muchas gracias. A tus órdenes, María José. Gracias, hasta luego. Marcelo Gondel, politólogo, y el tema Guernica, que a todos nos preocupa. Vamos a tener mucho para charlar sobre la toma de tierras, usurpaciones y demás. Esta primavera 2020, Radio Más Pilar 88.9, Pilar, Buenos Aires. Latimos junto a vos como la vida misma. Se vienen las patronales de la localidad, flamante localidad de San Jorge, Manantial, esta zona, la nueva localidad de San Francisco, si nos olvidamos de alguna, Los Grillos también, ¿no?
¿no? Lo mencioné, no sé si lo mencioné, es nuevita. Es nuevita y está celebrando estas patronales que son tan especiales, por cómo estamos en este 2020 con el coronavirus, y lo van a hacer de una manera muy particular. Así que vamos a escuchar ahora, a compartir en minutos nada más, lo que serán estas patronales San Francisco de Asís, un año muy particular. El 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís y también tiene algo muy particular este año porque la encíclica papal habla justamente de una vuelta a San Francisco. Así que vamos a compartir con ustedes la palabra del Padre Gabriel, que nos va a contar cómo van a ser estas patronales 2020. Realmente, como vengo jorobando, y ya algunos me dijeron que lo deje de repetir, pero bueno, siempre digo que este 2020 es inolvidable. Así que está en línea de lo que vos decís, Omar. Es decir, es atípico, este 2020 es inolvidable. Y es cierto, ya estamos a días de celebrar para nosotros los católicos la memoria, ¿no? El recuerdo vivo de San Francisco de Asís el próximo domingo 4 de octubre. Y nosotros acá en el partido de Pilar, todo el camino que venimos haciendo en la jurisdicción de la parroquia, ¿no? De la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Francisco de Asís, que hace poco, ya hace casi 2 años, hemos sido declarados por el Consejo Deliberante como localidad de Pilar, ¿no? Una nueva localidad junto a otras 3 más, y la localidad se llama San Francisco. Así que estamos doblemente alegres y el desafío, ¿no? De vivirlo como iglesia católica, pero también en medio de esta localidad, San Francisco, en la cual convivimos un montón de otras religiones, otras miradas, pero el espíritu de San Francisco es, en definitiva, hoy por hoy, ¿no? Una de las cosas lindas que tiene este santo católico es que es universal. ¿A qué me refiero? Trasciende las fronteras de la Iglesia Católica. Hay otros santos, hay un montón, pero como San Francisco te puedo nombrar, ponerle a la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, que va más allá de tu profesión de fe. Incluso hay movimientos que no son católicos o ateos, que no practican, es decir, que no está mal, pero que es un referente San Francisco, ¿no? Así como lo fue para su época del siglo XIII, donde él nació, y cómo impregnó su estilo de vida a partir del Evangelio, transmitir algo para todo el mundo, ¿no? Se va a extrañar ese marco, ese colorido tan especial, tanta gente, ¿no? Visitando ese día. Y sí, te digo que además nosotros acá tenemos una gracia muy particular, que fue un regalo, un obsequio de Monseñor Oscar Sarlinga, que son las reliquias de San Francisco de Asís, que se exponen en momentos muy especiales, y en las fiestas patronales de acá siempre se exponen, ¿no? Estamos hablando de un trozo de huesito de San Francisco de Asís, que es una reliquia para nosotros, ¿no? Es un signo muy especial para los que compartimos la fe católica. Y es un obsequio de Monseñor Oscar en su momento, cuando la parroquia se creó en el 2011, y ese camino, ese itinerario lo vamos haciendo. Y es cierto, ¿no? Los días previos, las movidas de la procesión, los signos misioneros, y como muchos recordarán, quizás el año pasado, que fueron las primeras fiestas patronales como localidad, y eso hizo que el municipio se comprometiera más, que es lo que buscamos con el tema de la localidad, ¿no? Poder participar del presupuesto participativo y poder desde el Estado financiar la salud, la seguridad, el mantenimiento de las calles, ¿no? Y también, bueno, cuando se hace un festejo como esto, que es parte de la identidad de esta localidad, es decir, poder lo que hizo el año pasado, ¿no? El escenario, realmente fue una fiesta que fue la primera y no va a ser la única. Hoy, como decís vos, va a ser todo virtual, como venimos haciendo desde que comenzó la pandemia. Pero eso no nos quita el entusiasmo, ¿no? Hay distintas movidas, todo de manera virtual, ¿no? Pero bueno, especialmente los quiero invitar a conectarse, los que ya conocen cuál es el Facebook de la parroquia, es todo junto, La Paz y Sanfra, así como suena, todo junto en minúscula, La Paz y Sanfra, separado parroquia. Y ahí vas a encontrar el Facebook de la parroquia, y ahí nosotros vamos a ir subiendo material, ¿no? Y un poco en respuesta que el desafío que está haciendo el Papa Francisco de que volver a conocer más la vida de San Francisco. Y como te decía hace minutos, ¿no? Es un santo que trasciende la figura, el límite de la Iglesia Católica, límite.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay mucha devoción y hay mucha referencia a su estilo de vida. Los movimientos ecologistas de este momento lo tienen como referente, los escritos, las oraciones, las canciones, es decir, los poemas, es decir, tantas cosas lindas que Dios a través de San Francisco nos ha regalado a la Iglesia Católica y a todo el mundo. Otro de los acontecimientos muy importantes, podemos decir, es la encíclica del Papa, ¿no? Exactamente, ahora el Papa está preparando ya una encíclica. La palabra encíclica significa escrito circular, esto desde el griego, ¿no? Del origen de la palabra. Y esto lo ha tomado la Iglesia Católica como un instrumento de transmitir un mensaje. Entonces los papas es un escrito súper importante cuando lo hace un papa, por recordar algunas, ¿no? Es decir, Juan XXIII escribió muchas encíclicas sobre la doctrina social de la Iglesia, en un momento muy crucial con respecto al trabajo, a la dignidad del trabajo, a la igualdad social. En su momento también el Santo Papa Juan Pablo II con respecto a la vida, Benedicto también, y bueno, el Papa Francisco, esta va a ser la tercera encíclica. Es cierto que la primera, cuando él asume en el 2013, fue una encíclica a 4 manos, porque la había empezado Benedicto XVI y él la concluyó. Y después, propiamente, la primera encíclica del Papa Francisco, si hacemos un poco de memoria, es tomada también de San Francisco. Laudato si, alabado sea el Señor. Y él invitaba a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza, la tierra como casa común. Y ahora, esta encíclica que hace referencia a vos, la va a firmar el 3 de octubre. Va a viajar a Asís, va a celebrar la misa, y en la tumba de San Francisco va a firmar esta encíclica que tiene como nombre Hermanos Todos. Y se va a dar a conocer el 4 de octubre. Por eso también nosotros durante estos días queremos fogonear, queremos prepararnos espiritualmente para recibir esta encíclica, esta carta, este mensaje del Papa Francisco. No por nada él toma este nombre, ¿no? Y él mismo lo dijo en referencia a San Francisco de Asís. Por eso también a través de esta elección de nombre también nos está proponiendo a todos, en especial a los católicos, a volver a descubrir la riqueza que tiene San Francisco para todos, en especial para nosotros, ¿no? San Francisco es este joven alegre, juvenil, con un espíritu caballeresco del siglo XIII, como te decía. Y él era mamá católica, lo formó en la fe, el papá era una persona que tenía un comercio de telas y después fue incrementando su riqueza. Él tenía una vida, un buen pasar, pero él era una persona alegre, entusiasma, y encima con este espíritu caballeresco, ¿no? Imagínate que el caballero medieval era el que quería conquistar, derrotar al dragón, vencer al enemigo, conquistar a la dama, y él eso lo vivía con mucha alegría, era un enamorado de la vida. Y su biografía resalta eso, él era iniciador de fiestas, las animaba, es decir, era alguien que realmente enamorado de la vida y con alegría. Y entonces en su itinerario, en su búsqueda, se encuentra con Dios de distintas maneras, ¿no? Hay una batalla entre los señores feudales y los caballeros en Perusia. Y él va a ser parte de esa batalla, pierde, está todo un año en la cárcel, y realmente imaginémonos ese contexto histórico, ¿no? Es decir, en la cárcel todo un año hasta que fue liberado, y todo ese año, claro, le tocó reflexionar desde la fragilidad, ¿no? Desde ser vulnerable, porque él venía con un estado de vida holgado, y entonces empezar a pasar necesidad de hambre, frío, etcétera, lo hizo reflexionar que esas ganas de vivir por donde pasaba. Vuelve, en ese momento estaba también el Papa Inocencio III organizando las cruzadas para ir a Jerusalén a recuperar las tierras, la Tierra Santa. Él también se engancha en esa movida, pero después de Perugia está todo un mes, cuando vuelve de ese año, está todo un mes con una fiebre. Y ahí sigue reflexionando qué es lo que va a pasar. No pierde la alegría y no pierde las ganas de vivir, pero se pregunta qué es lo que Dios pide de él. Quiere embarcarse para ir a las cruzadas, pero no va. Hay algo que lo detiene. Y empieza a reflexionar y a discernir qué es lo que Dios quiere de él. Y ahí comienza los pasos, ¿no? Que Dios mismo lo va a ir encauzando. Está conocido la capilla de San Damián, era un oratorio que él lo fue a reconstruir y empezó a escuchar la voz de Dios. Francisco, reconstruye mi iglesia. Y esto es súper importante, reconstruye mi iglesia. Y él interpretó que se tenía que dedicar a reconstruir capillitas. Y entonces ahí Dios nuevamente lo va llevando, ¿no? Y hasta que entiende
que esta elección de vivir el Evangelio es un mensaje para la Iglesia en ese momento. Y entonces se presenta al Papa Inocencio III, que le autoriza formar la congregación de los franciscanos, y a partir de este espíritu de haber elegido a la hermana, a la dama pobreza, como le decía él, vivir el estilo del Evangelio, la Iglesia recuperó lo que estaba perdiendo. Estaba perdiendo credibilidad, estaba perdiendo impulso evangélico. También está el tema de la reforma y contrarreforma. Había muchos movimientos apostólicos que querían reformar la Iglesia, pero no era el camino que Dios elegía. Dios eligió a Francisco para que a través del enamoramiento y la vida alegre en la pobreza diera un mensaje a toda la humanidad. Creo que en eso también está este mensaje del Papa en la encíclica Hermanos Todos. El COVID, como te decía, no es que nos igualó a todos. El COVID ha sacado, para el que quiera, porque si querés podés seguir igual, pero acá hay un antes y un después. El COVID lo que hizo fue sacar de nuestra mirada, desvelar, ¿no? Correr el velo de que somos iguales. El virus lo podés tener estando en un country o en un barrio humilde. Es decir, podés ser un intelectual o un ignorante. Podés trabajar en una empresa multinacional o podés trabajar de albañil. Es decir, el COVID nos invita a reflexionar eso, ¿no? Y el Papa va a agarrar eso como eje, por eso el título de la encíclica, Hermanos Todos. Estábamos escuchando al padre Gabriel de la localidad de San Francisco, que celebra sus patronales este fin de semana, el domingo 4 de octubre, es el día justamente de San Francisco de Asís. Escuchábamos también que hacía referencia a esta encíclica que va a firmar el Papa Francisco el 3 de octubre en Asís justamente, y todo esto que nos lleva a reflexionar sobre tantas señales y tantos consejos y tantos mensajes que vienen desde el Papa Francisco, argentino, por si se olvidaron, porque vieron que ya no se habla más, ¿no? No está en tema de debate el Papa Francisco, que justamente toma ese nombre por la vida de San Francisco de Asís y por todo lo que ha hecho y los mensajes y el estilo de vida que ha llevado. Cuando hablamos de los santos nos quedan tan lejos. A veces es tan difícil ponerse justamente en ese lugar, pero bueno, tenemos la posibilidad de ver al Papa Francisco, ¿no? Y de leer y de escuchar. Las encíclicas son muy largas y la verdad que el que no tiene el hábito de la lectura es muy difícil. Pero quería traerles, y en este caso vamos a saludar a la gente de la localidad de San Francisco, básicamente a todos los vecinos pilarenses que forman parte de esta flamante localidad de San Francisco y que la verdad le ponen el hombro, le ponen las ganas y nunca pierden la esperanza de crecer como localidad y tener una localidad hermosa, bellísima, con todos los servicios, y cuando tienen que salir a reclamar por sus derechos lo hacen, y cuando tienen que celebrar se organizan y celebran. Así que un saludo enorme desde aquí, desde todo el equipo de Radio Más Pilar. Gracias siempre por estar conectados con nosotros y por supuesto estamos siempre a disposición para lo que necesiten. Y les vamos a dejar en este saludo algunas palabras de San Francisco de Asís que hemos elegido entre todos acá en el equipo y me parecieron que después que lo hemos charlado con todos, que son atinadas para el momento que nos toca vivir. Decía San Francisco de Asís: hay muchos que tienen por costumbre multiplicar plegarias y prácticas devotas, afligiendo sus cuerpos con numerosos ayunos y abstinencias. Pero con una sola palabrita que les suene injuriosa a su persona o por cualquier cosa que se les quita, enseguida se ofenden e irritan. Estos no son pobres de espíritu, porque el que es verdaderamente pobre de espíritu se aborrece a sí mismo y ama a los que le golpean en la mejilla. Esto decía San Francisco de Asís. Me parece que en estos tiempos es importante tenerlo en cuenta. A celebrar las patronales tan particulares en este 2020 y seguramente el año que viene van a poder volver a celebrar estas patronales de una manera totalmente diferente y Dios mediante estaremos con ustedes allí mostrando toda la celebración. Muchísimas gracias.
La información y la buena música son parte de nuestra compañía, donde quiera que te encuentres. Cuando te veo se me quita lo santo, se prende en fuego todo el cuarto. Esta primavera 2020. Radio Más Pilar 88.9, Pilar, Buenos Aires. Elegirnos a nosotros para saber qué pasa es la mejor opción. Juan, ¿andás por ahí? Estamos. Contame, a ver qué tenemos por ahí, qué novedades tenés. Bien. El sorteo de la Champions ya comenzaba hoy a las 12, lo transmite ESPN. Hay 4 bombos para el sorteo. En el bombo 1 está el Bayern Múnich, el Sevilla, el Real Madrid, el Liverpool, la Juve, el PSG, el Zenit y el Porto. En el bombo 2 está Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Borussia Dortmund, Chelsea y Ajax. En el bombo 3 el Leipzig, el Inter, la Lazio, el Atalanta, el Olympiacos, el Dinamo de Kiev, el Salzburgo y el Krasnodar. En el bombo 4 el Lokomotiv de Moscú, el Olympique de Marsella, el Brujas, el Borussia Mönchengladbach, el Rennes, el Istanbul, Ferencváros y el Midland. Vamos a ver qué sucede, qué grupo le toca al Barcelona de Lionel Messi, al grupo de los argentinos, a Atlético de Madrid también. Vamos a estar de cerca siguiendo todo. Todavía no se ha dividido ningún grupo, así que bueno, estaremos a la espera. Por otro lado, contarte que ayer arrancó la final de la NBA, gran dominio de Lakers de principio a fin, 116-98, un Miami Heat con lesiones, se lesionó Jimmy Butler, la figura, otra de las figuras en revelación del torneo, Bam Adebayo, también se lesionó, y se lesionó Goran Dragic, que es el base. Así que veremos qué va a suceder con estas semifinales, con estas finales, que siguen mañana a la tarde-noche, siguen 20 horas por ESPN. Pueden ver la final de la NBA. Ayer, por ejemplo, en el público virtual se lo vio a Emmanuel Ginóbili. Mira. Ahí siguiendo a su amigo LeBron James. Manu, que sigue igual que siempre, ¿no? Pelado. Parece que no le pasa el tiempo más allá de la caída del pelo. Por otro lado, te comento que está jugando Guido Pela, perdió, quedó afuera, 6-3, 6-2, 6-1 frente a Pablo Garreño. Así que bueno, un argentino menos. El que ganó ayer fue el hermano de Guillermo Coria, Federico Coria, y avanza también en Roland Garros, sumado a Diego Schwartzman y Nadia Podoroska, que siguen en competencia. Te cuento, Copa Libertadores, ¿cuál es? A ver, yo sé que todo el mundo tiene el morbo, ¿no? ¿Me das un segundo? ¿Me dejás la de Copa Libertadores para después? Porque lo tenemos a Sergio de Negri de CTA Autónoma, Juan. Perfecto. Gracias. Sergio, buen día. Sabemos que están en la puerta de desarrollo social de la Municipalidad de Pilar. Contanos qué pasa ahí. Hola María José, buen día. Sí, vinimos a hacer un reclamo, un pedido de algunos compañeros, comedores, merenderos reconocidos que no les alcanza la mercadería y otros que no reciben nada del municipio. Nos pidieron colaboración, vinimos a entregar una nota para hacer el reclamo correspondiente. ¿A quién le van a entregar? Y me imagino que habrán hablado antes con los funcionarios para no llegar a esto. Sí, hemos hablado varias veces. Después no sé si tienen problema con los teléfonos o qué, no te atienden más. Así que, bueno, tomamos la decisión de venir y dejar una nota. Ya la entregamos. Tenemos una reunión mañana, 11 horas, con Paula González. Mañana entonces los recibe Paula González. Ahora mañana era imposible. No, estaba muy ocupada. Pero está en el lugar, está en la oficina. Sí, está, porque la vimos entrar cuando nosotros estábamos acá. Ah, bien. ¿Y no ustedes son muchos? ¿Hubo algún inconveniente?
No, vinimos un grupo de representantes de 12 personas, de una de cada comedor, nada más. Mañana vendrán los otros. Y mañana va a hablar sobre este petitorio. Yo tengo acá, mientras vos hablas, estamos viendo, ¿no? El petitorio dice reconocimiento de aquellos comedores y merenderos que faltan reconocer y que no reciben ninguna ayuda del municipio. Ampliar los cupos de mercadería, igualdad en la calidad de mercadería. ¿Esto qué pasa? Nosotros hemos recibido muchas denuncias. Sí, hay comedores, merenderos que reciben carne, que reciben verdura, condimentos, y a otros ni siquiera le dan el cupo que les corresponde. Le quedan debiendo algo, se lo llevan la otra semana, y así viene. Y en estas conversaciones que ustedes vienen teniendo para no llegar a esto, ¿no? De presentar nota y tener que reclamar, ¿cuáles fueron las respuestas? No, siempre nos dijeron que lo van a manejar, que nos van a dar, que estamos viendo, que no llegamos. Bueno, nosotros justamente hacemos el trabajo que ellos no llegan. Por ahí no tienen logística o no tienen, no sé, los recursos los traemos nosotros de afuera y lo hacemos nosotros. Estamos ofreciendo una herramienta y no la están queriendo agarrar. ¿Ustedes como CTA Autónoma? Sí, nosotros como CTA Autónoma y el grupo de comedores y merenderos que hacen el trabajo territorial día a día sin ayuda a nadie. Entrega de tarjetas alimentar para los comedores para comprar carne y frescos. También sí. Es otro de los puntos. Sí, sabíamos que estaban entregando algunos, pero bueno, van entregando de a poquito porque tienen que hacer la inauguración, la campaña y todo esto. Bien. ¿Estos merenderos y comedores son los que no tienen el cartel celeste? Algunos sí lo tienen, pero Ajá. no llegan con la mercadería. Ah, no todos los que tienen el cartel celeste que estarían incluidos. Acá hay gente que no está reconocida, que viene haciendo el trabajo ya varios meses, gente que hace años que no están reconocidos, y después comedores, merenderos reconocidos por el gobierno anterior o este gobierno, que no están recibiendo la cantidad de mercadería por la cantidad de gente que va. Que sí lo hacen, aumentó muchísimo. Claro, que sí lo hacen en otros comedores, que sí reciben como sí corresponde. Sí lo hacen, sabemos que sí. Sí, porque ve las páginas de los comedores y ve que tienen la carne, que el municipio nos trajo, o sea, encima te lo refregan en la cara, la gente se irrita. ¿Y la respuesta ante este reclamo cuál fue, al menos por teléfono? Todavía ninguna. Mañana veremos. Mañana nos tenemos que ir con una respuesta. O sea, hoy vinimos, no nos íbamos a ir con las manos vacías, tenemos una reunión mañana lo hablaremos. Bien, mañana entonces, ¿a qué hora es? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Muchas gracias, Sergio. De nada, gracias por llamar. Hasta luego. Sergio de Negri, en la Puerta de Desarrollo Social de la Municipalidad, bueno, la promesa de mañana tener una reunión para solucionar el tema de comedores y merenderos que no reciben la misma mercadería que reciben otros. Esto pasa y tenemos denuncias desde el primer día de pandemia y cada vez se hizo más profunda, ¿no?, esta diferencia. Algunos hablan de cuestiones políticas, otros hablan de inoperancia, otros hablan de otras cosas. Así que vamos a esperar a la reunión de mañana a ver qué respuesta le dan formalmente a CTA Autónoma, que se puso al frente del reclamo de comedores y merenderos de distintos puntos del distrito. 12:24, nos queda Villa Alpina, nos quedan los vecinos de Villa Alpina. Vamos a la música, volvemos y hablamos de los vecinos de Villa Alpina y ya estamos en la última etapa de esta mañana de jueves aquí en Radio Más Pilar.